Hola, mi nombre es Natalia Dávila y mi compañera se llama Lina Vanessa Giraldo. Somos estudiantes de fisioterapia de quinto semestre y el día de hoy les vamos a hablar sobre la integridad de nervio craneal y periférico y sus categorías de medición. Bueno, para empezar a hablar sobre esto, lo primero que tenemos que saber es que el fisioterapeuta en este momento interviene para evaluar la integridad de estos nervios y así saber cómo la funcionalidad y eh, del siguiente paso, como saber cómo debemos intervenir en esto. Tenemos los nervios craneales, que son también conocidos como los pares craneales, y estos van desde el encéfalo y se dividen hacia la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Estos llevan la información de los sentidos al cerebro y se ve reflejado en nuestros músculos y en el resto del cuerpo. El nervio periférico nos ayuda a conectar el cerebro, la médula espinal y el cuerpo y son los que conectan los receptores y efectores de nuestro organismo. Dando ejemplos de las indicaciones clínicas, entonces estarían los factores de riesgos que deterioran la integridad de los nervios, que podría ser una postura habitual óptima. Digamos, en caso de que esté afectado un nervio, esto nos puede llevar como consecuencia a dañar un músculo antigravitatorio o un músculo postural y esto nos lleva a una postura pues que no es la adecuada. Un riesgo de caída, vamos a colocar de ejemplo un daño en el nervio vestibular, que esto nos puede producir vértigo y por ende, pues el paciente va a sufrir de un riesgo de caída mucho más alto. También estaría una lesión por aplastamiento, que esto hace referencia a, pues como por ejemplo, un accidente automovilístico o un accidente laboral, que es en el momento en el que dos objetos muy pesados caen encima de nuestro cuerpo produciendo un aplastamiento y bueno, esto nos puede llevar a un daño en algunos de nuestros nervios o de la médula espinal. La patología o condición de salud estaría en la parte del multisistema. El ejemplo que escogimos fue un Guillain-Barré, que como sabemos muy bien, esta enfermedad lo que hace es que nuestro sistema inmunitario, o sea, nuestro sistema de defensa, como se dice, empieza a atacar directamente nuestro sistema periférico y por ende pues va a producir inflamación en los nervios y esto nos puede llevar obviamente a parestesias, a debilidad muscular, entre otras cosas. Con la parte de la integridad tegumentaria, podemos colocar un ejemplo con una úlcera neuropática, que esta es una úlcera silenciosa que no produce dolor, pero esto lo que hace es aumentar la sensibilidad de nuestra parte de donde está la úlcera y dañar un nervio. En los deterioros de las funciones y estructuras corporales encontramos lo que es la integridad de los nervios craneales y periféricos. Como ejemplos tenemos el nistagmus, que es un daño en el nervio vestibular. Lo que causa es que nuestros ojos empiecen a moverse rápidamente hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados o en forma circular. En la sensación tenemos lo que es el entumecimiento de los dedos por causa de una compresión nerviosa, y en el rendimiento muscular tenemos lo que es la debilidad en las extremidades debido a una lesión nerviosa y esta lesión se da por un daño en la unión neuromuscular. Y en las limitaciones de actividad y restricciones de participación tenemos que en los cuidados personales tenemos como ejemplo a una persona que no se puede abrochar la camisa porque tiene los dedos entumecidos debido a una compresión de los nervios, y en la vida doméstica tenemos a una persona que no puede movilizarse en su hogar debido a un daño en el nervio vestibular, que lo que le puede causar es como falta de equilibrio, vértigo, haciendo que la persona no sea capaz de estar, pues de moverse de una manera adecuada dentro de su casa. Algunas pruebas y medidas sería para la distribución motora de los nervios craneales estaría la dinanometría, que esto lo que hace es estudiar la fuerza muscular que se le cuantifica la cantidad de un grupo muscular para generarle fuerza. Entonces ahí nos podemos dar cuenta pues cuánta fuerza tiene algún músculo. Los grupos de músculos, perdón. Las pruebas musculares estarían incluidas y las observaciones. Y en la distribución motora de los nervios periféricos también entraría la dinanometría, entraría las pruebas musculares y las observaciones, pero también entraría una prueba de salida torácica, que esta prueba la hacemos a un paciente como una exploración física, pero en realidad lo que vamos a mirar es que si el paciente tiene de pronto hombros caídos, tiene hinchazón o palidez en el brazo, también si tiene pulsos anormales o si tiene un ama muy reducido. Para esto también nos ayuda
mirarlo por parte de un examen de electromiografía, que es donde se inserta en el músculo un electrodo y se le pasa energía para mirar la actividad eléctrica de los músculos. Entonces esto lo que hace es que el músculo lo contrae y lo relaja. Y también están las pruebas de conducción nerviosa, que aquí se pone poca corriente eléctrica encima de una raíz de un nervio, y eso lo que va a hacer es pasar energía a un grupo de músculos y nos podemos dar cuenta si está dañado el músculo, si está dañado el nervio, gracias a que el músculo no va a tener ninguna reacción a raíz de esa corriente que le estamos pasando, como ese estímulo que se le está dando al nervio. En la distribución sensorial de los nervios craneales tenemos pruebas de discriminación y pruebas táctiles. En estas pruebas táctiles incluimos lo que es el tacto ligero, brusco, frío y calor, dolor, presión y vibración. Entonces, las pruebas táctiles consisten en que a la persona se le vendan los ojos y se le ponen objetos en las manos y él o ella, el paciente, tiene que describir el objeto y decir si en el caso de que se le ponen dos objetos, tiene que decir cuál objeto es más pesado que el otro, si está frío o caliente, y si es un objeto, tiene que describir el objeto, decir qué es. En la distribución, y en las pruebas de discriminación, a la persona se le dan, digamos, fotos de sus familiares, objetos u objetos, y él tiene que describir lo que está viendo. Tiene que describir y dar las diferencias. Y en la distribución sensorial de los nervios periféricos encontramos también la prueba de discriminación y las pruebas táctiles, y además en esta encontramos las pruebas de habilidades motoras finas. Aquí estas pruebas consisten en movimientos cortos, donde la persona, por ejemplo, tiene que coger las tijeras y cortar, coger un lápiz, escribir, recoger algo, poner algo en su lugar. Y Y listo, listo. esto es todo. Esta sería la parte de categorías de medición de los nervios periféricos y los pares craneales. Muchas gracias. Gracias.